Hasta vosotros, hermanos, ocupen su lugar, por favor. Y saludamos, ¿verdad?, a nuestros hermanos que están en la transmisión. Les mandamos un saludo de paz donde quiera que se encuentren. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. ¿Qué tema estábamos viendo en el culto de mediodía? Apocalipsis capítulo 4, ¿verdad?, donde nos habla de los 4 animales. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia para continuar allí mismo en Apocalipsis número 4, capítulo 4, y nos quedamos en ¿qué verso? El 5. Leímos el 5 y entonces ahora nos falta el 6, pero bueno, antes de continuar, ¿algún comentario que tengan? ¿Duda que haya quedado? ¿Pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que quieran agregar de los primeros 5 versos que vimos? ¿No? Bueno, ya dijimos, tal vez recordando un poco, vemos que es el trono de Dios que se menciona aquí en el verso 1, sí, en el verso 1, del verso 2, es el pueblo de Israel, el pueblo con el que Dios hizo el pacto. Por eso habla de un arco que estaba en el trono. Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, y bueno, ahí están 24 ancianos que dijimos son los testigos de cómo inició el plan de salvación. Un plan de salvación que también fue un juicio. ¿Para quién? Para Israel. Cuando vimos este verso que dice que se oyó la voz como un trueno y que Jesús le dijo que había iniciado el juicio, no está hablando del juicio final, ¿verdad? El juicio donde Dios dará el castigo a los que no le aceptaron y dará la recompensa a quienes sí lo aceptaron. No está hablando de ese juicio. Está hablando del juicio que se le hizo al pueblo de Israel, porque ellos conocían la doctrina, que conocían al verdadero Dios, conocían su ley, pero pues se desviaron del camino. Entonces, bueno, es lo que hemos estado viendo hasta el verso 5, y vamos a continuar con el verso 6, que dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Es lo mismo el vidrio que el cristal? ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas de las veces decimos, voy a ponerle un cristal a mi ventana. ¿Sí es cristal lo que le ponemos a las ventanas? Es vidrio, ¿verdad? Pero tenemos esa costumbre de decimos, este vaso es de cristal. No, no es de cristal, es de vidrio. Entonces no es lo mismo un cristal que un vidrio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el cristal, sus moléculas tienen formas geométricas que encajan entre ellas perfectamente, y eso le da una consistencia sólida, dura. Los cristales son muy resistentes. Un cristal que conozca o el que haya escuchado hablar. ¿Dónde? Swarovski, ¿cómo es? Ay, es como diamantito. Es como un diamante pequeño. Y dicen que es cristal. ¿Y qué característica tiene cuando brilla? Bueno, brilla, pero tiene dureza. Tiene dureza. Nuestro hermano mencionaba un diamante. ¿Y cómo es el diamante? Es carbón comprimido a alta temperatura, tan comprimido y se cristaliza muy duro. Es de los materiales más duros, que incluso se ocupa para algunas herramientas, ¿verdad?, que necesitan resistencia para hacer cortes o algún tipo de trabajo. Entonces es algo muy duro. Y esa es la característica del cristal, que es duro, es resistente. ¿Y el vidrio cómo es? El vidrio, miren, aquí tengo dice, el vidrio es un material sólido, amorfo, es decir, no tiene forma, no cristalino, a base de sílice. ¿Qué es sílice? Es arena, ¿verdad? Un tipo de arena que se hace, pero dice amorfo, sin forma, es decir, sus moléculas no tienen esas formas geométricas como el cristal. No cristalino, aunque el vidrio le llamamos cristal, pero realmente el vidrio no es cristal. Es una costumbre que tenemos, y bueno, así le llamamos, ¿verdad? Decimos un vidrio de cristal cuando realmente es vidrio, no es cristal. Entonces, esa es la diferencia entre el vidrio y el cristal. Dice aquí el vidrio es amorfo, sus moléculas no tienen esa forma, que se unen perfectamente bien para formar un sólido resistente. El cristal sí.
es un sólido muy resistente. Entonces podemos decir, el vidrio es frágil. Todo lo conocemos, ¿verdad? El vidrio es frágil. El cristal es duro, es resistente. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice el verso 6? Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. El trono ya dijimos que es el pueblo de Israel. ¿Y cómo es el pueblo de Israel? Es como el vidrio, pero semejante al cristal. Tiene esas dos características. ¿Por qué como el vidrio? El pueblo de Israel es un pueblo muy frágil. Conoce al Dios verdadero y ¿qué pasa? Se desvía. Entonces es muy frágil, se desvía fácilmente y se va a la idolatría. Podemos leer la historia de Israel en el Antiguo Testamento y cuántas veces cayó en idolatría. Y Dios, como veíamos, ¿verdad? En la mañana en el libro de Isaías, que decía, todo el día extendí mis manos a este pueblo rebelde y contradictor. Porque se desviaban, Dios les llamaba y aceptaban, enviaba profetas a predicarles y aceptaban, se arrepentían. Pero al poco tiempo, nuevamente a la idolatría. Tenían una fortaleza espiritual, son muy frágiles. No solamente en lo espiritual, como pueblo. Pues se dice que Israel ha vivido más tiempo fuera de su patria, de su tierra, que dentro. Porque ha sido invadido y ha sido llevado cautivo, se ha tratado de exterminarlo. Y es muy frágil en ese aspecto también. Entonces por eso dice que es un mar de vidrio, frágil, pero semejante al cristal. Es decir, que también tiene dureza, también tiene resistencia. ¿En qué parte? Precisamente en esa. Que a pesar de que ha querido ser destruido por muchos pueblos, no han podido. ¿Cuántas veces han querido desaparecer al pueblo de Israel? Bueno, comenzando desde Egipto, ¿verdad? Que eran esclavos. ¿Y qué hizo el faraón? Dijo, vamos a mandar a matar a todos los niños varones que nazcan, para que ya no siga creciendo este pueblo. A las niñas, vamos a dejarlas con vida, pero a los niños no. Quería detener el crecimiento del pueblo de Israel. Pero bueno, no pudo y finalmente salieron libres. ¿Cuántos pueblos invadieron a Israel? Si lo leemos en el Antiguo Testamento. Los filisteos eran enemigos de ellos. ¿Cuántas veces los esclavizaron? Hasta que Dios enviaba un caudillo, como Gedeón, como Jefté, para librarlos de esos pueblos enemigos que los rodeaban. Nabucodonosor, el pueblo medo-persa, Roma, la Inquisición, el siglo pasado, Alemania, los nazis. Un pueblo que ha sido perseguido, que ha querido ser exterminado. ¿Y han podido? Por eso dice que es un pueblo, o dice aquí un mar. Sabemos que el mar, dentro de las figuras bíblicas, representa gentes, pueblos. Entonces ese mar es el pueblo de Israel, de vidrio, porque es muy frágil. Es muy frágil. Pero como el cristal, ¿por qué? Porque dentro de esa fragilidad está su fortaleza. Delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Dice, en medio del trono, en medio de Israel, en medio del pueblo, ese mar frágil, pero a la vez resistente. Había, dice aquí, 4 animales. Y alrededor del trono, 4 animales llenos de ojos delante y detrás. Vamos a ver el Salmo 44. Ya, trate de no perder el capítulo 4 de Apocalipsis para poder regresar rápidamente a él. Pero vamos a ver el Salmo 44, verso 13 y verso 14. Salmo 44, el verso 13 dice:
Pusístenos por vergüenza a nuestros vecinos, por escarnio y por burla a los que nos rodean. Pusístenos por proverbio entre las gentes, por movimiento de cabeza en los pueblos. Aquí está hablando de las aflicciones del pueblo de Israel. Y dice el pueblo, nos pusiste en vergüenza delante de los pueblos que nos rodean, delante de nuestros vecinos, por escarnio y por burla a los que nos rodean, por proverbio entre las gentes. Y hay un proverbio, ¿verdad? Bueno, un dicho que todavía se sigue pronunciando en contra de los judíos. ¿Cómo se les llama? Los judíos errantes, porque como decíamos, siempre han vivido perseguidos de un lugar hacia otro. Dice aquí, nos pusiste vergüenza delante de todos nuestros enemigos, de nuestros vecinos, de toda la gente. Es decir, que el castigo de Israel no fue algo oculto. El castigo de Israel, ¿cómo fue? A ojos de todas las naciones. Por eso regresamos al Apocalipsis 4 y nos dice que estos animales, estamos al final del verso 6, estos 4 animales estaban llenos de ojos delante y detrás. Todo alrededor de estos animales había ojos. Porque cuando Israel recibía un castigo, era a ojos de todas las naciones. No era un castigo oculto, ¿verdad? Un castigo que nadie se diera cuenta. Todas las naciones los veían. Y dice ahí el Salmo, nos pusiste en vergüenza delante de todos ellos. Con escarnio delante de todos nuestros vecinos. Y como decimos, ¿quién no ha conocido que Israel ha sido castigado? Como les decía, hasta ahí dice ahí el Salmo, ¿verdad? Nos pusiste por proverbios, vamos a llamarle proverbio ese dicho, son los judíos errantes, que andan de un lugar hacia otro, no tienen un lugar, una tierra, que ya la tienen, ¿verdad? Siempre la han tenido, pero han sido perseguidos. Está la tierra que Dios les prometió. Entonces a eso se refiere que estos 4 animales estaban llenos de ojos por todos lados, delante y detrás. ¿Pero qué son estos animales? El verso 7 dice, y el primer animal era semejante a un león, el segundo animal semejante a un becerro, y el tercer animal tenía la cara como de hombre, y el cuarto animal semejante a un águila volando. 4 animales, un león, un becerro, uno con cara de hombre y otro como un águila. Un águila volando. Cada uno de estos animales tiene su significado, ¿verdad? ¿Qué es el primer animal semejante a un león? Bueno, voy a darle lectura también al verso 8 que dice, y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor. 6 alas, ¿verdad? Ya nos dijo aquí en el verso 7 la figura que tenían, un león, un becerro, uno con cara de hombre y un águila. Y tenían 6 alas. Ahora vamos a ver, sin perder aquí Apocalipsis 4, vamos a ver Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, el verso 6. Bueno, desde el verso 5. Ezequiel capítulo 1, verso 5 dice, y en medio de ella figura de 4 animales, y este era su parecer, había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía 4 rostros y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como la planta del pie del becerro, y centelleaban a manera de bronce como bruñido. Y bueno, aquí nos está hablando de estos mismos 4 animales que veíamos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Pero ¿ya vieron cuál es la diferencia? ¿Sí notaron la diferencia? Verso 6, y cada uno tenía 4 rostros, es decir, de águila, de becerro, de hombre y de águila. Pero dice, y 4 alas. En Apocalipsis, ¿cuántas alas nos dice que tenían? 6. ¿Por qué?
Si son los mismos, ¿por qué Ezequiel nos menciona 4 alas y Apocalipsis 6? Bueno, las alas en este caso están hablando de épocas, las épocas en las cuales Israel ha sido castigado, ha sido perseguido. Y si aquí está mencionando 4 alas, es porque está hablando de los 4 primeros milenios. Desde la creación del mundo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo pasaron aproximadamente 4,000 años. Se dice que el mundo fue creado, según los cronologistas, en el año 4004 a.C., es decir, 4,000 años. Entonces aquí está hablando de los primeros 4,000. Y en Apocalipsis, al mencionar 6, ya está agregando los 2,000 años después de Cristo. Entonces en total ya son 6,000 años. Por eso está esa diferencia, pero son los mismos animales, las mismas figuras, ¿sí? Entonces, pero decíamos, ¿qué es el león? ¿Qué está representando el león? Para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 49, que creo que nuestro hermano ya lo había leído en la mañana, ¿verdad? En el estudio bíblico, nuestro hermano Rodolfo, pero vamos a leerlo nuevamente. Génesis capítulo 49, verso 10. (49:10) dice: ¿no será quitado el cetro de Judá? ¿Ya lo tiene? Espera un momento. Génesis capítulo 49, el verso 10. ¿No será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo? Y a él se congregarán los pueblos. Bueno, desde el verso 9. Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, encorvóse, echóse como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? La tribu de Judá, ¿con qué está siendo representada? Con un león. Con un león. Entonces, ese león está representando el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque, bueno, y ahora es que recordando un poco lo que nos mencionaba nuestro hermano Rodolfo en el estudio bíblico, ¿de qué tribu nació Jesús? Aquí lo está diciendo el verso 10. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shilo. Este Shilo es el Mesías prometido al pueblo de Israel. ¿Pero de qué tribu tenía que nacer ese Mesías? De la tribu de Judá. El Mesías, Jesús, el Cristo, nació de la tribu de Judá. Y la tribu de Judá está siendo representada con un león. Entonces el primer animal que nos menciona Apocalipsis 4 está representando el Evangelio de Mateo. ¿Y qué hay en el Evangelio de Mateo? ¿Qué nos menciona el Evangelio de Mateo? Porque recuerdan que dijimos que ¿de qué se está hablando en ese capítulo 4 de Apocalipsis? Sí, ya dijimos que del pueblo de Israel, del pacto que Dios tenía con ellos, pero ¿qué es lo que se les está anunciando ahí? A través de los truenos que se escucharon. Dice que del trueno salían truenos, relámpagos y voces. ¿Qué son esos truenos? Dijimos, ¿recuerdan? ¿Mandé? La voz de Dios, pero ¿qué es lo que está anunciando? Vimos en Juan, ¿mandé? Pacto. No, el pacto está siendo representado ahí en ese capítulo por el arco. Pero vimos el Evangelio de Juan capítulo 12, verso 27 al 31, donde Jesús donde dice que escucharon una voz y unos dijeron que era un ángel, otros dijeron que era un trueno. ¿Y qué les dijo Jesús? Que por qué había llegado esa voz. Dijo, esta voz no vino por mí, vino por ustedes. ¿Para anunciar qué? Un juicio. ¿Sí recuerdan? Si no, vamos a verlo. Juan capítulo 12, que es el verso que leímos en la mañana. Juan capítulo 12, verso 27 al 31. Juan capítulo 12, el verso 27 dice: ahora está turbada mi alma. Aquí está hablando Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas por esto he venido en esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, y lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la gente que estaba presente y había oído, decían que había sido trueno. Otros decían, ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por mi causa, mas por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Que decíamos, no está hablando del juicio final. Está hablando de que había iniciado el juicio. ¿Para quién? Para Israel.
para Israel, porque a ellos vino a predicarles nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran los que conocían al Dios verdadero, su doctrina, su ley. Y a ellos vino a predicarles a Jesús. Entonces, para ellos es este juicio. Entonces, si el primer animal está representando, que es un león, tiene figura de león, está representando al Evangelio de Mateo, es porque en el Evangelio de Mateo hay una sentencia para Israel. Ahí está el juicio de Dios. Vamos a ver en Mateo el capítulo 23. Mateo capítulo 23, el verso 37 y verso 38. Mateo 23, verso 37 y verso 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Jesús ve la ciudad de Jerusalén y dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? ¿La gallina para qué junta sus polluelos debajo de sus alas? Para protegerlos. Eso es lo que quiso hacer Dios con su pueblo. A eso vino Jesús, juntarlos para protegerlos. Pero dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Entonces, por esta causa recibieron ese juicio. ¿Y cuál fue la consecuencia? Lo dice el verso 38: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ahí está la sentencia para el pueblo de Israel, por no haber aceptado, no haber creído a los que le eran enviados, a los profetas, a todos los que enviaba Dios. No les creían. Ellos que, como decíamos, conocían a Dios, conocían su ley, tenían que haber aceptado a Jesús, y no solamente a Jesús, sino la predicación de todos los profetas anteriores, ¿verdad? Los tenían que haber aceptado y reconocido. No lo hicieron. Decíamos, al ser ese pueblo tan frágil, rápidamente se iban a la idolatría, rechazaban el mensaje de nuestro Dios, y por esa causa reciben la sentencia: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces, por eso el primer animal está siendo representado con un león, porque representa al Evangelio de Mateo, donde Jesús expresa esta sentencia al pueblo de Israel a causa de su desobediencia. Ahí está el juicio, ¿verdad? Ahí está el juicio, porque para dar esta sentencia primero tuvo que haber un juicio. No se puede dar sentencia si no hay juicio. Entonces, aquí está el primer animal. ¿Qué figura tenía el segundo animal? ¿Alguien recuerda? No sonó. ¿Dónde? Un becerro. Un becerro. ¿Qué es lo que está representando el becerro? Si el león representa al Evangelio, al libro del Evangelio de Mateo, el becerro al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Vamos a ver el capítulo 6 de Marcos. Marcos capítulo 6, verso 16. Marcos 6, 16. Donde dice: y oyéndolo Herodes dijo: Este es Juan, el que yo degollé, él ha resucitado de los muertos. ¿Sí? Mateo, ¿cómo inicia su evangelio? Con la genealogía de Jesús, mostrando que Jesús viene de la tribu de Judá. Mateo inicia, podemos decir, ese es el propósito del evangelio de Mateo al principio: mostrar que Jesús es de la tribu de Judá, del león. ¿Cómo inicia el evangelio Marcos? Ya no inicia así, ¿verdad? No nos presenta la genealogía. Inicia hablándonos, vamos a ver el Marcos 1, Marcos capítulo 1, verso 1 y verso 2. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías profeta:
He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. ¿Cómo inicia el Evangelio de Marcos? No inicia con Jesús, ¿verdad? Inicia con Juan el Bautista. ¿Y qué le hicieron a Juan el Bautista? Lo leímos en el capítulo 6. Fue degollado como un becerro, como aquel becerro que se llevaba al altar para ser sacrificado y tenía que ser degollado para derramar su sangre. Así murió Juan el Bautista, degollado. Entonces, el becerro nos está representando el Evangelio de Marcos. ¿Y qué pasó con el pueblo por haber degollado de esa manera a Juan el Bautista? También tuvieron que recibir una sentencia, ¿verdad? Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, verso 14. Si lo tenemos, dice Evangelio de Marcos capítulo 13, el verso 14. Pero cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté sobre el terrado no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las preñadas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que no acontezca vuestra huida en invierno, porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación que crió Dios hasta este tiempo, ni será. La sentencia, ¿verdad?, que está pronunciando Jesús sobre Israel. Serán sus enemigos, los van a invadir, y dice, si están en el campo ya no regresen a la ciudad. ¿Para qué regresan? Desde ahí huyan. Si están en un terrado, huyan, no desciendan a su casa. No digan, voy por mi capa, voy por algo para cubrirme, voy a buscar lo necesario. No, huyan. ¿Por qué? Dice, ay de las preñadas y de las que crían, también van a tener que huir. Y dice, oren para que esa huida no tenga que ser en invierno. Porque como vimos, dicen, ni siquiera le estará tiempo de ir por algo para cubrirse. ¿Y cómo es el invierno en aquella región? No es como aquí, ¿verdad? Aquí sí sentimos frío, pero se compara al frío que se siente en aquella región, donde cae nieve y los inviernos son muy fuertes. Dicen, ora para que tu huida no sea allí. Porque aparte del frío, pues correr en medio de la nieve, ¿cómo será? Muy complicado, ¿verdad? Entonces dice, oren para que todo eso no les acontezca en invierno. Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca fue desde el principio. Una aflicción tan grande que dice, nunca ha existido una igual. Dice, desde el principio de la creación que crió Dios hasta este tiempo, ni será. ¿Se volverá a repetir una aflicción como aquella? Dice Jesús que no. Entonces con eso nos damos cuenta de lo grave que era, ¿verdad?, esta sentencia que cayó sobre Israel. Porque ¿cuándo se cumplió? Hay quienes piensan que todo esto va a ser cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que va a haber una gran persecución y que entonces la iglesia va a ser llevada al cielo, y bueno, ahí inventan muchas historias, ¿verdad? Pero ¿realmente cuándo se cumplió esto? En el año 70, cuando Tito, emperador de Roma, invade Jerusalén y la destruye completamente, y allí Israel es esparcido completamente. Decíamos, ya en otras ocasiones había sido invadido y habían sido llevados como esclavos a diferentes naciones, pero siempre había un remanente, un grupo que ahí quedaba y regresaban. Pero en el año 70 la ciudad fue destruida completamente. Israel tuvo que ser esparcido a todas las naciones y ya no pudo regresar hasta apenas hace el siglo pasado, ¿verdad?, que comenzaron a regresar y establecieron nuevamente su estado en 1948, casi 2000 años.
casi 2000 años en los que Israel no pudo regresar a su pueblo. Dice, será una aflicción tan grande que nunca ha habido una igual, ni habrá otra. Ahí está la sentencia en contra de Israel. Mande, le prestan el micrófono, por favor, no la escuché. Y más con esta lluvia que ya está cayendo, que no es muy fuerte, pero no la alcancé a escuchar, hermano. Perdón. Que si fue cuando lo de Hitler. No. ¿No? Hitler fue apenas el siglo pasado, 1942, ¿no? En Segunda Guerra Mundial. Aquí es Tito, en el año 70 después de Cristo. Años 70 después de Cristo es cuando Jerusalén es destruida completamente, el templo es destruido, toda la ciudad, y los israelitas son llevados, o tienen que huir a diferentes naciones, y ya decíamos, ya no pudieron regresar hasta apenas el siglo pasado, que es cuando ya establecen su estado, casi 2000 años. ¿Lo de Hitler en qué año fue? Lo de Hitler en 1942 inició la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces ahí es cuando Hitler comienza la persecución también en contra de los judíos y lo que conocemos como el Holocausto, los hornos de cremación y también todo lo que sufrieron en esa época. ¿Sí? Pero aquí está hablando del año 70. Si Jesús murió en el año 30, cuando tenía 33 años, del año 30 al año 70, 40 años después de la muerte de Cristo. ¿Sí? Ahí está la sentencia que está pronunciando Jesús. ¿Por qué? Por no haber aceptado, no haber reconocido. Bueno, ese es el animal con cara de ¿qué dijimos? De becerro, ¿verdad? Porque decíamos, el Evangelio de Mateo inicia con la genealogía de Jesús para mostrarnos que él es descendiente de la tribu de Leví, de Judá, representada con un león. Marcos inicia su narración hablando de Juan el Bautista, que fue degollado como un becerro, como aquellos becerros que eran llevados al altar de los sacrificios, y aquí está la sentencia de Jesús. El tercer animal, ¿qué figura tenía? ¿Mande? Rostro de hombre. ¿Qué representará ese animal con rostro de hombre? Bueno, si... ¿Mande? La humanidad, no, ya dijimos, si el león representa el Evangelio de Mateo, el becerro el Evangelio de Marcos, entonces el león, el de hombre, el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio de Lucas? Bueno, vamos a ver vamos a ver Lucas capítulo 21. No, perdón, antes, Lucas capítulo 1. ¿Cómo inicia Lucas? ¿Cómo inicia Lucas? Bueno, sí, Lucas, que es el tema que estamos estudiando, ¿verdad? A las 10 de la mañana con nuestro hermano Rodolfo. Ya lo hemos leído en Lucas capítulo 1. Como habiendo muchos tentado a poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron por sus ojos y fueron ministros de las palabras. Y Lucas dice, yo también voy a escribir, para escribir la verdad de lo que hemos aprendido. En el verso 5, hubo en los días de Herodes, un rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elizabeth. Y ahí comienza la historia del nacimiento de Jesús, también de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero, ¿de qué manera lo está haciendo Lucas? Para mostrarnos la humanidad de Jesús, que nació de María, nació ya como ser humano, porque bueno, él ya existía en la eternidad como hijo de Dios, pero ahí toma cuerpo humano a través de María. Entonces, por eso, el tercer animal que representa el Evangelio de Lucas tiene rostro de hombre, porque está mostrando la humanidad que tomó nuestro Señor Jesucristo. Se despojó de toda su divinidad para hacerse hombre como nosotros. Y esto, decíamos, leemos todo el capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? También cuando fue presentado al templo para la purificación, como lo marca la ley de Moisés.
Entonces lo que hace Lucas es mostrarnos que Jesús es humano. Nació como humano, dejó su divinidad para nacer como humano. Por eso está siendo representado por el animal con rostro de hombre. ¿Y qué encontramos en el libro, en el Evangelio de Lucas? También vamos a encontrar una sentencia en contra del pueblo de Israel, sentenciada, pero pronunciada por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que está pronunciando las sentencias, ¿verdad? Tanto en Mateo y en Marcos, como ya lo vimos, Él pronunció esas sentencias. Y aquí en Lucas también lo hace. Capítulo 21. Lucas capítulo 21, el verso 24. Lucas capítulo 21, verso 24 dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Lo mismo que decía en Marcos, ¿verdad? Serán llevados cautivos, pero dice que caerán a filo de espada. Habrá una gran mortandad del pueblo de Israel, perseguidos por sus enemigos, y caerán a filo de espada. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Y decíamos, el pueblo de Israel actualmente está en todas las naciones. Aquí en México hay israelitas. En otros países, por ejemplo, en Sudamérica, en Centroamérica hay, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África, también hay israelitas. Fueron llevados cautivos a todas las naciones, y su tierra quedó completamente deshabitada, que después fue habitada, ¿verdad? Y ahorita ese es el problema, que dicen nosotros ya estábamos aquí, pero no, eso ya le pertenecía a Israel. Pero bueno, dice aquí, serán llevados cautivos a todas las naciones, pero el verso sigue diciendo, y Jerusalén será hollada de las gentes, hollada, es decir, pisoteada, destruida por las naciones, por las gentes, que decíamos en el año 70 lo hizo Tito. Y después también siguió, pues Jerusalén quedó destruida, y aunque había ahí algunas personas viviendo, habitando, pero pues realmente ya no era la ciudad que era, por ejemplo, en los tiempos de David, de Salomón y de todos los reyes, en los tiempos de Jesús. No, ya estaba completamente destruido. El templo hasta la actualidad sigue destruido, ¿verdad? Entonces dice, y Jerusalén será hollada, pisoteada, destruida de las gentes. ¿Hasta cuándo? Hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Y decimos, ya fue hasta casi 2000 años después, 1948, que pueden restablecer su estado, su nación, y declaran su independencia. Entonces decíamos, tuvieron que pasar casi 2000 años para que Israel pudiera regresar, aunque ya había comenzado a regresar desde antes para establecerse, y en 1948 declaran su independencia. Pero vean, 2000 años lejos de su tierra. Cualquier otro pueblo hubiera desaparecido. Entonces decíamos, ahí se ve lo que nos mencionaba el verso, que era el verso 6, ¿verdad?, de Apocalipsis 4. Un mar de vidrio semejante al cristal. Cualquier otro pueblo hubiera desaparecido después de 2000 años. Israel no. Se mantuvo su cultura, hasta su idioma, que decíamos se perdió, pero realmente no se perdió. Tal vez ya no se hablaba tanto, pero resurgió el idioma hebreo, y pudieron recuperar su tierra, o la están recuperando todavía, ¿verdad? Porque todavía falta algunas regiones, pero ya son un estado. Pero decíamos, después de 2000 años, por eso dice aquí, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Aquí está la sentencia de Jesús en contra del pueblo de Israel. El último animal, ¿qué figura tenía? ¿Mande? Un águila volando. Entonces, ¿qué representará esa águila volando? ¿Mande? El Evangelio de Juan.
¿Por qué? ¿Por qué el Evangelio de Juan está siendo representado por un águila? Ya dijimos que el Evangelio de Mateo inicia mostrando la genealogía de Jesús como descendiente de David, de la tribu de Judá, el león, ¿verdad? El Evangelio de Marcos inicia hablando de Juan el Bautista, que fue degollado como un becerro. El Evangelio de Lucas inicia mostrando la vida humana de Jesús desde el vientre de María, porque así le dijo el ángel cuando se le apareció a María, que iba a concebir, y dice que en ese momento, o ella dijo, hágase en mí como has dicho, y en ese momento ella quedó embarazada. Y cuando fue a ver a su prima Elizabeth, dice que al escuchar la voz, Elizabeth ya estaba embarazada esperando a Juan, escuchó su voz y dice que el niño saltó en su vientre porque María ya había concebido. Entonces Lucas comienza su narración hablando de la vida humana de Jesús. Juan, ¿cómo inicia su narración? ¿Y por qué es representado como un águila? Juan capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí nos damos cuenta hasta dónde se va Juan? Hasta la eternidad. Se regresó al tiempo, tanto al tiempo que ya no fue únicamente cuando Dios crea el mundo, el universo, sino que se va más atrás aún, hasta la eternidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuál de las aves son de las que vuelan más alto? Precisamente las águilas, son las que se elevan más, ¿verdad? Eso es lo que hizo Juan. Se elevó tanto hasta la eternidad para iniciar la narración del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está siendo representado como un águila volando, porque no dicen únicamente águila, ¿verdad? Regresamos a Apocalipsis para ver cómo dice. Al final del verso 7 dice, y el cuarto animal semejante a un águila volando. No dice únicamente águila, porque podría haber estado en su nido o en algún lugar descansando, ¿no? Dice volando, porque decíamos, así como el águila se eleva a alturas muy grandes, es lo que hizo Juan. Se fue hasta la eternidad para iniciar la narración. Por eso está siendo representado con esta águila volando. Pero, ¿qué encontramos en el Evangelio de Juan? También una sentencia en contra de Israel. Juan capítulo 8, verso 44. ¿Dónde? 8:44. Capítulo 8, verso 44. Donde Jesús le dice al pueblo, a Israel, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Palabras muy fuertes, ¿verdad? Al principio. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Palabras muy fuertes en contra del pueblo de Dios, porque Israel era el pueblo de Dios, podremos decir, sigue siendo el pueblo de Dios. Pues imagínense decirle estas palabras al pueblo de Dios. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué les dijo esto? El verso 43 dice, 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. Dice, si ustedes fueran hijos de Dios, reconocerían mi palabra, porque yo vengo hablando en nombre de Él. Pero si no la reconocen es porque son hijos del diablo. Decimos palabras fuertes, ¿verdad? Palabras muy fuertes, pero bueno, ahí está la sentencia. Porque no reconocieron a Jesús como el Mesías. Ese Mesías que tanto estaban esperando y que se les anunció en todo el Antiguo Testamento,
no lo pudieron reconocer. No se pudieron dar cuenta que Jesús era ese Shiloh que veíamos en Génesis capítulo 49, verso 10. Entonces aquí está la sentencia. Regresamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 7, que es el que leímos ahorita. Y el primer animal era semejante a un león, que ya dijimos es el evangelio de Mateo. El segundo animal semejante a un becerro, el evangelio de Marcos. El tercer animal tenía cara de hombre, evangelio de Lucas. Y el cuarto animal semejante a un águila volando, evangelio de Juan. Y en todos ellos se pronuncia una sentencia, porque decíamos, de eso está hablando el capítulo 4 de Apocalipsis, de la sentencia, del juicio que Dios iba a hacer sobre su pueblo, que tenía los 7 espíritus, los siete espíritus de Dios que había en él, y precisamente con esos 7 espíritus fueron juzgados, porque no cumplieron y no comprendieron la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el verso 8, o antes de leerlo, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario, hermanos? ¿No? ¿No? Bueno, entonces verso 8. Y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor. Ya dijimos por qué estos castigos a Israel han sido, podemos decir, desde que nació, porque el pueblo de Israel nació en la esclavitud en Egipto y han continuado, ¿verdad? Tenía 6 alas alrededor y de dentro estaban llenos de ojos. ¿Por qué llenos de ojos? Ya dijimos, porque ese castigo fue a vista de todos los pueblos. ¿Qué pueblo no ha escuchado hablar del castigo hacia Israel? Todos, decimos, al estar en todas las naciones, todos saben que Israel ha sido castigada. Y de dentro estaba lleno de ojos y no tenían reposo ni de día ni de noche. ¿Qué reposo habrá tenido Israel durante toda su historia? ¿Qué reposo ha tenido? Sí, tal vez tuvo tiempos de paz, ¿verdad? Pero decimos, ha sido más el tiempo en los cuales han sido perseguidos, diciendo, Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Santo, Santo, Santo. ¿Qué nos está diciendo con esta expresión? 3 veces santo. Decíamos, ahí es donde entran las confusiones y la gente comienza a inventar, ¿verdad? ¿Se ha escuchado qué dicen acerca de estas 3 palabras, o esta palabra que se repite 3 veces? Dicen ellos, aquí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo. ¿Realmente están hablando de una Trinidad? ¿Por qué menciona 3 veces santo? Lucas capítulo 21, no, perdón, es el capítulo 24 de Lucas. Lucas capítulo 24. El verso 44. Lucas 24, 44, dice nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí está la palabra de Dios, ¿verdad? La ley de Moisés, los profetas y los salmos. ¿Qué es la ley de Moisés, los profetas y los salmos? Lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento y los judíos le llaman Tanaj, Torah, Nevim y Ketuvim, profetas escritos y la ley. El Antiguo Testamento, como le llamamos nosotros, bueno, y nosotros en nuestra Biblia decimos tiene 5 divisiones: Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros de profetas mayores y libros de profetas menores. Bueno, esa es la división que se le ha dado. Se le ha dado dentro del cristianismo, ¿verdad? Pero Israel no la tiene dividida así, la tiene dividida en 3, como lo está mencionando Jesús: ley, profetas y salmos. ¿Y cómo es la palabra de Dios? Santa. La palabra de Dios es santa. Por eso, si regresamos al capítulo 4 de Apocalipsis, dice al final,
y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, Santo, Santo. Hablando de la palabra de Dios, ley, profetas y salmos o escritos. La palabra de Dios es santa, la ley de Jehová es santa, es perfecta. ¿Y dónde estaba anunciado todo esto? En la ley, los profetas y los salmos. Así lo dijo Cristo: es necesario que se cumpliera de mí todo lo que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, los profetas y los salmos. Porque esas tres divisiones de la Biblia están anunciando a Jesús. La ley está anunciando a Jesús a través de los ritos, de los sacrificios, de las fiestas. Los profetas, a través de sus profecías también anunciaban a Jesús. Y en los escritos, los salmos, nos habla de Jesús. El día de ayer, en el culto de recibimiento de sábado, veíamos el Salmo 31, donde dice ahí el rey David, se me falta la palabra, encomiendo a ti mi espíritu, que son las palabras que también dijo Jesús, ¿verdad?, cuando estaba en la cruz antes de morir. Entonces, Cristo estaba anunciado en todo el Antiguo Testamento. Por eso le está mencionando aquí: Santo, 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 ley, profetas y salmos. Y eso es lo que no pudieron entender el pueblo de Israel. Porque aunque el Mesías que estaban esperando estaba anunciado en la ley, los profetas y los salmos, cuando llegó no lo reconocieron y no lo aceptaron. Por eso tuvieron que recibir pasar ese juicio y recibir las sentencias que ya vimos en los 4 libros de los evangelios que está pronunciando nuestro Señor Jesucristo en contra del pueblo, porque no comprendieron el mensaje que había en estas escrituras. Y decíamos, la palabra de Dios es santa. Entonces aquí cuando dice Santo, 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 no está hablando de una Trinidad, porque sabemos que esa doctrina es falsa. La Trinidad no existe, ¿verdad? El Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Era, es y ha de venir, es decir, eterno. Eterno, omnipresente. No hay pasado ni futuro en Él. Él es, para Él es presente siempre, ¿verdad? Omnipresente. Ya nada más para terminar. Dice, vamos a ver el verso 8, ya lo leímos, verso 9. Y cuando aquellos animales daban gloria y honra y alabanza al que estaba sentado en el trono, al que vive para siempre jamás. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los 4 libros del Evangelio? Dar la gloria y honra y alabanza al que está sentado en el trono, porque nos habla de lo que Él hizo, de lo que Él predicó, de su palabra. Y eso es una alabanza, una honra para Él, ¿verdad? Al que vive para siempre jamás, es decir, sigue, es eterno. Los 24 ancianos se postraban delante de Él, del que estaba sentado en el trono. Ya dijimos, esos 24 ancianos son los sacerdotes. Dice, y adoraban al que vive para siempre jamás, y echaban sus coronas delante del trono. Ya vimos que estos 24 ancianos tenían coronas, pero dice que esas coronas las arrojaban delante del trono de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el único que puede recibir la honra y la alabanza? ¿Quién es el único digno de recibir toda alabanza? Es nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios es el único. Por eso dice que echaban sus coronas delante del trono. Dice, Señor, eres digno de recibir gloria y honra y virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas. Y aquí lo están diciendo, tú eres digno. Vamos a ver Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, el verso 24. Hechos 20:24 dice, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gloria. Dar testimonio del Evangelio de la gloria. Eso es dar
honra y alabanza, gloria a nuestro Dios, dar testimonio de Él. Pero dice aquí el apóstol Pablo, mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo. Dice Pablo, yo ya no me preocupa mi vida, no la estimo como algo precioso para mí. ¿Por qué? Porque Él se la entregó a Jesús, se la entregó a su Mesías y por lo tanto a Dios, ¿verdad? Entonces puso su corona, arrojó su corona delante del trono. ¿Cuál corona? Su vida, su propia vida. Dice, yo ya no estimo mi vida preciosa, ya mi vida se la entrego a Dios. Ahí está arrojando su corona, como dice el Apocalipsis 4, ¿qué verso era? 10, el verso 10, ¿verdad? Y eso es lo que tenía que haber hecho el pueblo, arrojar su corona, entregar su vida a Jesús. Como no lo hizo, ya vimos, tuvieron que entrar, pasar por este juicio y recibir su sentencia. Entonces, hermanos, pues esto es lo que nos está anunciando el capítulo 4 del Apocalipsis. Decíamos, no es algo que nos deba de llevar a algún tipo de fantasía y creer en algunas otras cosas, ¿verdad? Como ya veíamos al principio de ese capítulo, donde nos habla del cielo y que una puerta fue abierta en el cielo. Que no debemos de pensar que entonces el trono de Dios está allá arriba, y que cuando dice 3 veces santo no está hablando de la Trinidad, sino de la palabra de Dios, que está anunciando al Mesías, y que el pueblo de Israel, al no aceptarlo, fueron enjuiciados y recibieron una sentencia. Pues hermanos, concluimos. ¿Algún comentario que tengan? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces vamos a recibir a nuestro hermano, ¿quién está dirigiendo? Nuestro hermano Arturo, perdón. Vamos a recibir a nuestro hermano Arturo para continuar con este culto. Que Dios les bendiga. Pasa a vosotros.